tarde. Así que de verdad muchísimas gracias a la PDHA por la invitación que me ha hecho. También me ha permitido conocer los entresijos de la Invisible, puesto que conocía el patio, había en varias ocasiones, pero es verdad que no había participado antes aquí bueno, ni había tenido la oportunidad de conocer de primera mano. Me está contando Amanda pues la situación que está viviendo ahora, y bueno, y también es verdad que esa situación y mi pequeño grano de arena apoyando el proyecto con mi estancia aquí esta tarde, pues ha hecho, ¿no?, que mi gratitud sea doble, ¿no? Pero bueno, yo os quería, estamos efectivamente en familia, luego a lo mejor quizás el formato no tiene que ser yo hablo media hora y luego se habla media hora, sino como estamos poco en plan mesa redonda, casi mejor, ¿no?, que si surge alguna duda en el curso de mi intervención, pues se me interrumpa, porque se lo hace más dinámico, y además a lo mejor alguien que en un momento quiere intervenir, luego ya media hora después dice, bueno, ya está fuera de contexto, entonces prefiero que en cualquier momento me podáis interrumpir y podamos hablar del tema que yo estoy tratando o de cualquier otro que vosotras podáis conocer y yo no, ¿vale? Pues así también yo aprendo, o si puedo aportar algo lo haré, ¿no? O sea que por eso creo que el tema puede y debe ser abierto. Yo me voy a centrar un poquito a hablar. Venga, esperamos que estos amigos se sienten. Hola, buenas tardes. Bueno, decía que yo voy a plantear el tema esta tarde referido a los menores extranjeros no acompañados, a la migración de menores extranjeros no acompañados. Y sobre la base de un caso que ocurrió a finales del año 2015, que llegaron a las costas del este de la península pues un número considerable de ciudadanos argelinos que muchos de ellos terminaron en la prisión de Archidona, que entonces no se había abierto como prisión, era un centro y es un centro penitenciario. En su momento aún no se había abierto como prisión, no había albergado a personas privadas de libertad por la comisión o presunta comisión de un hecho delictivo, y sin embargo pues se tuvo la mala fortuna de que se inaugurase como centro de internamiento extranjero. En realidad no era un centro de internamiento extranjero, no es un centro de internamiento extranjero, era un centro penitenciario que albergaba a extranjeros cuyo único delito, entre comillas, es haber inmigrado de forma irregular a la península y, por lo tanto, haber cometido una mera infracción administrativa. Sí. ¿Solamente había menores en ese sitio? No. No. Estoy contextualizando la intervención. No. Es cierto que entre el colectivo que fue allí ingresado procedente de Argelia había un número considerable, o al menos muy preocupante, de menores que fueron inicialmente determinados como adultos sobre la base de una radiografía del carpo de la mano izquierda, en donde a este menor pues no lo ve ni tan siquiera el radiólogo, sino que el técnico o técnica de rayos le hace la radiografía. El radiólogo, que está tranquilamente en su despacho, ve en una máquina la radiografía y emite un informe, un dictamen, en donde dice pues que la mayoría, o sea, que este chico eran todos varones, pues tiene una edad superior a los 18 años, así por arte de magia. Sí, son muy inteligentes, pero suele pasar en la mayoría de los centros hospitalarios en donde se realizan ese tipo de pruebas de determinación de la edad en todo el territorio nacional y, por supuesto, en toda nuestra comunidad autónoma. Ni lo ve el fiscal, ni lo ve ningún forense, ni hay ninguna entrevista a algún trabajador social o psicólogo, por supuesto no interviene un pediatra. Nadie ve a este menor más que el técnico o técnica que realiza, que le dice por la mano, a ver, no te muevas cuando yo te diga tal. Bien, bueno, todos hemos pasado por alguna ocasión por alguna radiografía, ¿no? Pues es esa persona que no hace la radiografía, como podéis imaginar, no es el radiólogo, es un médico, es un técnico cuya función es que la mano no se mueva en el momento que se le está haciendo la placa. Sí. Ahora quiere cambiar ese sistema de la prueba ósea, quieren hacer, yo que soy trabajadora social en el centro de menores de inmigrantes, y quieren hacer un médico
que es director de un centro de salud en el sur de Gran Canaria, quieren hacer un nuevo estudio que es sobre va en el tórax, el tema de la radiografía, y va a cambiar el sistema que utilizan, que no es nada fiable. Bien, efectivamente hay un proyecto, bueno, no un proyecto, ¿vale? La ley textualmente se llama Ley de Protección Integral de la Infancia, recientemente aprobada, ya en vigor, establece un plazo de 12 meses por el cual se debe aprobar un reglamento que desarrolle todo el régimen y forma de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, ¿vale? Es una disposición final, en concreto la 24, que le otorga al Gobierno el plazo de 12 meses. Ahora bien, teniendo en cuenta cómo actúan nuestros sucesivos gobiernos, y da igual el color del que esté, sea uno u otro, la escasa o nula celeridad que hay, el escaso o nulo respeto a sus propias disposiciones legales, y no digamos nada, las disposiciones internacionales, estoy absolutamente convencido que ese plazo no se va a cumplir. Teniendo en cuenta que tenemos la ley de asilo, que establecía también un plazo para aprobar el reglamento que la desarrollara de 6 meses, y todavía sigue sin desarrollar, y han transcurrido, pues yo creo que más de 15 años de esa situación, y tenía el plazo de 6 meses, pues estos 12 meses, pues no me extraña que se puedan convertir en 12 años, sin ningún problema. Por lo tanto, a confianza nula o cero a cualquier gobierno que tenga la obligación de desarrollar esta norma. En cualquier caso, entrando en el fondo de tu pregunta, y lo veremos a continuación, lo importante no es una prueba física. Eso lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño en reiteradísimas ocasiones. Las pruebas físicas en absoluto son determinantes de la edad de una persona, porque dependen de muchísimos factores. ¿Cómo no va a tener la mano grande un niño, verdad, que probablemente lleva trabajando desde los 8 años? La tiene mucho más desarrollada que un niño caucásico, ¿verdad?, que vive en nuestra comunidad, que a lo más que hace es sujetar un lápiz, ¿vale? Y además, las pruebas de Gueuley-Pil, aquí veis mi inglés, mi B1, no sé pronunciarlo, está basado en una ponderación de ciudadanos de raza blanca en Estados Unidos en los años 60, ¿vale? Y aquí los que no vienen ni son de raza blanca, ni son caucásicos, ni son, por supuesto, norteamericanos, ni son varones, en muchas ocasiones, que también hay mujeres, esto está pensado para los varones, y, por supuesto, no estamos en los años 60. Es decir, todos hemos crecido un poquito en general, nuestras generaciones somos un poquito más grandes, ¿verdad?, que las generaciones que nos precedían, y probablemente nuestros hijos e hijas sean más grandes que nosotros y más corpulencia, y una mano mayor y un cuerpo mayor y todo así. En definitiva, el Comité de Derechos del Niño lo ha dejado claro. Pero no solamente el Comité de Derechos del Niño, no voy a aburrir con sentencias, citas y tal, ¿no? Pero es que lo ha dicho ya el Tribunal Supremo, lo ha dicho la Audiencia Nacional, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que esa prueba es absolutamente insuficiente para determinar la edad. Pero no solamente esa prueba, sino cualquier prueba física. De hecho, el comité hace mucho hincapié en que junto a esas pruebas físicas, que bueno, podrían realizarse, habría que realizar otras pruebas de maduración psicológica, unas entrevistas personales con los menores por parte de personal especializado en el tratamiento con jóvenes, en el trabajo y tratamiento con jóvenes, y también con la intervención de pediatras. Y en cualquier caso, siempre contando estos jóvenes desde el minuto cero con la intervención de un adulto que les represente o que les defienda en sus derechos, ¿vale? Bien, bueno, partiendo de esa base, ahora también hay una radiografía maxilar, que sería incapaz de reproducir el nombre que tiene, otras radiografías de clavícula. En definitiva, son todas pruebas absolutamente insuficientes para determinar, ni tan siquiera con un margen de error, no digamos ya en este caso que ni tan siquiera hubo margen de error ninguno, porque aquí en nuestra provincia no se establece margen de error, te dicen los radiólogos que no hay margen de error para este tipo de pruebas, y por lo tanto dice que en cualquier caso más de 18 años. Bueno, sí. Yo quería preguntar un par de cosillas, porque parece ser que efectivamente esa
Escocia tienen un margen de error de 4 años, con lo cual un niño de 14 años se consideraría automáticamente 18. Si no me equivoco, pero también... Hablan de 2 años de margen de error. 2 años, entre 18 meses y 2 años de margen de error. Que siempre, además, en cualquier caso, regiría el principio indubio pro menor. Es decir, que si tiene una edad de 16 años, puede ser que tenga 14 o puede ser que tenga 18. En cualquier caso, siempre, ¿verdad?, ha de regir el principio indubio pro menor. Eso es lo que dice el propio reglamento de la ley de extranjería y el protocolo publicado en el Boletín Oficial del Estado sobre la determinación de la edad, sobre el tratamiento, protocolo sobre menores extranjeros no acompañados. En Inglaterra y en Francia se hace eso, ¿no? Si hay un margen de error, se considera que el error va para abajo, que sí puede ser... Aquí, si establecen margen de error en esa prueba, también se hace así. También se respeta el principio indubio, o sea, en caso de dudas, pro menor, ¿vale? Pro minore. En caso de duda, a favor de la minoría de edad. También se hace así cuando se establece un margen de error en la prueba. El problema es que en la mayoría de las ocasiones, al menos los que se producen en nuestra provincia, no se establece ese margen de error por los radiólogos. Ellos son lo suficientemente listos como para saber con exactitud que ese chaval tiene más de 18 años. Y es lo que ponen, más de 18 años. No dicen 19, ni 21, ni 25, sino más de 18 años. ¿Vale? Bueno, voy a empezar, ya he empezado hace un rato, pero digo, voy a adelantar lo que iba a decir al final, porque yo creo que nos coloca en una situación de crítica al Estado español, lo suficientemente importante como para contextualizar el resto de las intervenciones que vayamos teniendo, ¿no? Fijaros, sabéis que España, por supuesto, ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no solamente España suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que suscribió en el año 2011 un protocolo facultativo que permite a los particulares, a las víctimas, a los perjudicados, en este caso a los menores de edad, porque estamos en el marco de la Convención de Derechos del Niño, aunque hay otra convención sobre la tortura, hay otra convención sobre la violencia de género. Hay distintas convenciones, el CEDAW se llama en concreto, distintas convenciones que España ha suscrito, sucesivos protocolos facultativos. El protocolo facultativo, ¿qué es lo que hace? Permite que un comité de expertos valore y evalúe las quejas individuales que se presentan contra los estados en la materia correspondiente de la convención que se trate, ¿vale? De prevención y lucha contra la tortura, o sobre la mujer, o sobre, en este caso, convención de derechos del niño, ¿vale? Lo importante de este protocolo facultativo, que el Estado se adscribe de forma voluntaria, y esto es muy importante y se publica en el Boletín Oficial del Estado, es que el Estado se compromete a asumir la soberanía del comité para evaluar sobre las propias decisiones internas. Es decir, si el Estado ha actuado de forma incorrecta, y cuando se habla Estado, se habla en general, por supuesto, no solo los 3 poderes legislativos, sino cualquier órgano de cualquier comunidad autónoma, ayuntamiento. El Estado es el Estado, ¿vale? En bloque. Y por lo tanto, el que responde ante el comité es el Estado, aunque el incumplimiento haya sido, pues, de la Consejería de Menor de Edad, no sé cómo se llama, de Ceuta. Da igual, en el fondo es el Estado el que responde, Y, por supuesto, también responde ante una actuación de un ministerio, o de la policía, o de cualquier otro órgano, en este caso sí de la Administración Central del Estado. Bueno, pues como digo, lo importante de ese comité es que es capaz de revisar decisiones de los estados previas comunicaciones individuales por parte de quien ha sufrido alguna violación del convenio. Y el Estado ha aceptado que este comité pueda adoptar medidas provisionales, pues impidiendo, por ejemplo, la devolución de un menor u ordenando la escolarización de un niño en Melilla, porque resulta que la administración educativa no quiere escolarizar al niño melillense de origen marroquí. El Estado ha asumido que eso es competencia del comité y lo ha aceptado. Hay otros estados que no. Por ejemplo, Japón es miembro de la convención, pero no ha aprobado el protocolo facultativo. Marruecos
Marruecos es miembro de la Convención de Derechos del Niño, pero no ha firmado el protocolo facultativo. Y así otros muchos estados, ¿vale? España no. España ha firmado la Convención y ha firmado el protocolo facultativo. Por lo tanto, está asumiendo el que sus decisiones puedan ser revisadas ante este comité y puedan declarar incumplimiento de la Convención y, por lo tanto, el Estado español se compromete por ese protocolo, en primer lugar, a aceptar las medidas provisionales que se dicten y, en segundo lugar, a revisar sus decisiones y a implementar las decisiones del comité en nuestro país, bien con modificaciones legislativas, bien con satisfacciones de responsabilidad frente a las violaciones concretas que se han producido, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el marco de ese Comité de Derechos del Niño, fijaros, ya a fecha de hoy el Estado español ha sido condenado en 15 ocasiones por violar la Convención de Derechos del Niño. Ya no vamos a hablar de otras convenciones, nos vamos a centrar en la Convención de Derechos del Niño. Ya lo ha sido, por ejemplo, con el de CEDAW, o sea, hay muchos casos, pero no me quiero desviar. En la Convención de Derechos del Niño, España ya ha sido condenada en 15 ocasiones. Sobre el tema de determinación de la edad quedan pendientes otros 18 casos ante el comité. Pendiente de resolver otros 18 casos. Y hasta 25 casos en relación a otras vulneraciones y violaciones de derechos de los menores, entre los cuales están 5 asuntos pendientes por la no escolarización de menores de edad en Melilla. Menores de edad de origen marroquí. Hablaremos un poquito de eso también. Sí. Absolutamente igual que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero con las especificaciones que te voy a hacer enseguida, una vez que acabe con las cifras para no irme, ¿vale? Un segundito, voy a terminar esto y ahora te doy la palabra. Mira, España tiene pendiente ante el Comité de Derechos del Niño 25 casos. Hemos dicho 18 de determinación de la edad, otros referidos a la escolarización de Melilla y algún otro caso fundamentalmente referido a temas de custodia y visitas de padres con respecto a menores, ¿vale? 25 casos pendientes. ¿Sabéis cuántos casos tiene pendiente el comité en general frente a los países que han suscrito el protocolo facultativo? 71. Es decir, más de un tercio de las quejas son frente al Estado español. Yo creo que eso nos debe hacer reflexionar bastante de lo poco respetuoso que es nuestro Estado con los derechos de los menores y, por lo tanto, con la Convención de los Derechos del Niño. Porque si un tercio de las quejas son frente al Estado, y hay países, la mayoría de los países de la Unión Europea han suscrito los protocolos facultativos, y me niego a pensar, ¿verdad?, que los abogados franceses pues no conocen el protocolo o que los abogados alemanes no lo conocen, cuando resulta que en el comité, al Tribunal de Estrasburgo, pues acuden con muchísima frecuencia, igual que también acudimos desde España, que es verdad que es menos conocido que en otros países de la Unión Europea. O sea que incluso siendo menos conocido estos organismos internacionales de protección de los derechos humanos en nuestro país que en otros países de la Unión Europea están más acostumbrados, resulta que acumulamos el honor, entre comillas, de tener un tercio de casos pendientes ante el Comité de Derechos del Niño. Acudir al comité es relativamente fácil, entre otras cosas porque se puede utilizar el idioma español, que es uno de los idiomas oficiales del Comité de Derechos del Niño. Frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno puede inicialmente dirigirse en español, pero ya posteriormente todas las comunicaciones tienen que ser necesariamente en inglés o en francés, aun cuanto la demanda sí que se puede poner en español, ¿vale? En el caso del Comité de Derechos del Niño, durante todo el procedimiento se puede utilizar el idioma español porque es un idioma oficial del Comité de Derechos del Niño y, por lo tanto, a la gente que forma parte del comité que no hable español, pues le traducen las cosas allí en el comité y listo. Nosotros no tenemos que traducir absolutamente nada. Uno de los requisitos, como tú decías, para poder acudir al Comité de Derechos del Niño es el agotamiento de la vía interna, igual que lo es para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, uno tiene que pedir ante las autoridades españolas, autoridades administrativas y autoridades judiciales, incluido el Tribunal Constitucional, el derecho
que reclama. ¿Por qué? Porque la Convención de Derechos del Niño forma parte del ordenamiento jurídico interno una vez que ha sido ratificada por el Estado español. Y por tanto, los órganos jurisdiccionales españoles y el Tribunal Constitucional tienen la obligación de aplicar la Convención y además la interpretación de la Convención que hace el Comité de Derechos del Niño, que es el supremo intérprete de la Convención. Igual que nuestro Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, el Comité de Derechos del Niño es el supremo intérprete de la Convención de Derechos del Niño. Parece razonable, entre otras cosas, porque es un órgano, como digo, creado por los Estados para precisamente interpretar la Convención aplicando decisiones particulares frente a comunicaciones o quejas individuales. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el protocolo facultativo, que establece ese requisito, dice, ojo, siempre y cuando los recursos sean efectivos. Y además no se dilaten innecesariamente en el tiempo. O sea, yo tengo que agotar los recursos internos, tengo que irme al recurso de alzada, luego tengo que irme al recurso contencioso administrativo, luego tengo que irme al Tribunal Supremo en casación, apelación al TSJ, luego casación, luego amparo al Constitucional. Bueno, me puedo tirar toda una vida recurriendo antes de acudir al comité. Entonces dice el comité, si esos recursos no son efectivos, no es necesario agotar la vía interna. ¿Y cuándo ha dicho el Comité de Derechos del Niño, que decimos que es el máximo intérprete no solamente de la Convención, sino del protocolo facultativo, que los recursos no son efectivos? Cuando no impiden la vulneración del derecho. Si yo recurriera en alzada y se suspendiera la expulsión de un menor, presunto menor, Argelia, en el caso de Archidona que hemos hablado, pues el recurso interno sería efectivo. Hasta tanto no se resuelva por el Tribunal Constitucional, estaría suspendida la devolución de ese niño. Es un recurso efectivo, no se ha vulnerado la Convención. Si yo recurro al juzgado de lo contencioso administrativo de Melilla pidiendo la escolarización, la medida cautelar de escolarización, y esto es real, y el juzgado me concede la escolarización inmediata del niño mientras se resuelven todos los recursos administrativos, contenciosos administrativos que procedan a apelaciones, casaciones y amparo, y durante todo ese tiempo el niño está escolarizado, el recurso sería efectivo. En el momento que el juez de lo contencioso, como ocurrió en el caso de la escolarización de Melilla, denegó la medida cautelar, puesto que consideró el juzgado de lo contencioso número 2 de Melilla, que por cierto acaba de cambiar el titular y me ha dado una alegría tremenda, porque el que va, la titular era una mujer, porque el que va ahora es un magistrado que estaba antes en Algeciras y por supuesto de una mayor sensibilidad. Por una razón obvia, la juez consideró que era de mejor derecho el niño que ya estaba escolarizado a que no se le metiese un moro en la clase y le pudiese retrasar el nivel. Sí, o sea, lo único que no dijo en el auto es lo de moro. Lo único que no dijo. Ahora dijo, evidentemente, un niño de cuya formación no tenemos noticia ninguna, no sabemos si habla el idioma castellano. El niño y su madre habían nacido en Melilla, solo que no tenían papeles y hablaban castellano mejor que escribían los jueces sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, ya digo, lo único que no dijo fue lo de moro. Lo demás, eso es una licencia del autor. Lo demás estaba escrito en el auto y lo podéis ver además en la comunicación que se hizo, que están publicadas en la página web del Comité de Derechos del Niño y la resolución, que hubo una primera resolución del Comité de Derechos del Niño sobre ese caso. Lo demás la juez dijo que no, que es que primaba el derecho del niño ya escolarizado frente al derecho de un chavalín que tenía 8 años a escolarizarse porque podía retrasar la marcha y el nivel educativo del aula. Y por lo tanto es mejor que ese niño, que como era además, no se sabía si hablaba bien español, o estaba diciendo que era moro, ¿verdad? Y no se sabía cuál era el nivel educativo que tenía, porque con 8 años podía tener un retraso educativo, y tú con 8 años el retraso que puede tener un niño. Y en cualquier caso, está claro que la educación inclusiva y el facilitamiento tardío al sistema educativo no solamente está reconocido en nuestra ley educativa, que es lo que le dijimos en el recurso de apelación, es que resulta
que forma parte de la esencia del sistema educativo en nuestro país, ¿no? Esa educación inclusiva, esa educación que efectivamente facilita la integración de los niños extranjeros, de incorporación tardía al sistema educativo. Hay convenios que se aportó todos, dotados económicamente con mucho dinero, precisamente para las ciudades de Ceuta y Melilla, que verá que tienen un fracaso escolar más importante que otras, precisamente para facilitar esa incorporación de estos chavales al sistema educativo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento yo tengo que plantear un recurso de apelación. Yo voy al Consejo General del Poder Judicial y veo que los recursos de apelación pues tardan entre 18 meses y 2 años en resolverse. Y estamos hablando solo de la medida cautelar, ¿eh? Ahora luego ese juez tiene que dictar sentencia que la dictó, por supuesto, en el mismo tenor, es decir, que no había lugar a escolarizar a ese menor de 8 años en el centro educativo de Melilla. Me tengo que ir a la apelación contra la sentencia, pero luego, si por cualquier cosa o el abogado del Estado no está de acuerdo, no estamos de acuerdo nosotros, hay que recurrir en casación. Nos fuimos al comité, justificamos que efectivamente 2 años en la vida de un menor y la formación de un menor es muchísimo tiempo y que por lo tanto el recurso no es efectivo, y pese a los intentos del Estado de que se nos inadmitiese precisamente por ese defecto la comunicación al comité, el comité resolvió en el único asunto de momento que ha estado resuelto, que está resuelto en el tema de la escolarización de Melilla, a favor de la admisión a trámite, por considerar que el recurso no era efectivo, que no podía esperarse no solo 2 años, sino los recursos que venían después, que el niño tenía que ser escolarizado de forma inmediata, y en ese caso concreto el comité declaró que España había vulnerado el derecho a la educación de la Convención de Derechos del Niño, era evidente. En segundo lugar, que España había discriminado al menor por razón de su origen, que es una vulneración clara de la Convención y, por supuesto, de la Constitución. Estoy citando la Convención porque el Comité resuelve sobre la Convención, no sobre la Constitución, pero la Constitución recoge también esos derechos, ¿no?, que estoy hablando yo ahora. Y también dijo que España había vulnerado, y es el Poder Judicial, da igual. Bueno, por cierto, es que el juez dijo, no, es que eso me dijo, eso es al Estado, en un escrito. Eso es una recomendación al Estado. Y entonces yo le dije, yo pensaba que el Poder Judicial era uno de los 3 poderes del Estado. Usted perdone, señoría, es que a lo mejor usted no es Estado, o sea, el Poder Judicial ya no es Estado. Es que, bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que quieren hacer con el Poder Judicial, a lo mejor esa es la idea, ¿no?, convertirse en un Estado paralelo. Bueno, y que no se había respetado el principio de superior interés del niño. Pero no solamente que no se había respetado, sino que los jueces no conocían el superior interés del niño y recomendaban al Estado español que le diesen formación a los jueces, textualmente, lo podéis leer, a los jueces sobre el contenido del superior interés del niño. Porque está claro que tener un niño no escolarizado no es un interés inferior al de la escolarización, aunque tuviesen que apretarse un poquito más los niños que ya estaban escolarizados, ¿no? Y además ya, por último, dijo que España no respetaba sus propios tratados internacionales, puesto que no había aceptado la medida cautelar de escolarización que dictó el comité. O sea, el niño ha tardado, este es el primer curso que está cursando, 2 años, en poder acudir a la escuela. Está bien. Bueno, este no es el primer. Entró, en honor a la verdad, entró en el curso pasado, justo después de Semana Santa. Ya fue cuando pudo entrar. Ahora se ha resuelto, hace pocas semanas se ha resuelto los recursos que ya vienen a Málaga. Claro, es que Melilla es otro mundo. Y claro, la sala de Málaga ha dicho, lo dijo además justo unos días antes que lo dijera el comité, que qué barbaridad, ¿no?, que cómo podía en esa ponderación de intereses decir que era superior el interés del niño escolarizado porque tuviese que hacerle un huequecillo en el aula a otro chaval que se tenía que incorporar, que ese interés, el interés de la escolarización del niño es muy superior al del resto de alumnos ya escolarizados, que en modo alguno tenían por qué ver retrasado su nivel educativo y su aprendizaje, ¿no? Bien, bueno, pues eso lo ha dicho la Convención de Derechos del Niño sobre el asunto de la escolarización de Melilla. Pero también ha resuelto, y volvemos al tema, sobre la determinación de la edad. Pero tú querías hacer antes una pregunta. Vamos, acorde con lo que estás comentando. A mí lo que no me queda claro es un poco, o sea, los estados suscriben voluntariamente. Totalmente. Luego hay condenas por parte de...
pero ¿qué tipo de condena? Porque por lo que estoy entendiendo y al final lo que siempre me queda un poco en la cabeza además es que al final son como denuncias públicas, pero que no hay ningún tipo de condena, o sea, de sanción, claro, que es material, ¿no? O sea, que diga el Estado incumple. No ha existido... Oye, pues sí que tengo que cambiarlo. Claro, pero eso ocurre en todas las relaciones internacionales. El problema de las relaciones internacionales y los convenios internacionales es que no hay un sistema de sanciones igual que hay, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea. Si en el ámbito de la Unión Europea tú incumples una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha pasado, ¿vale? A ti te conminan a dar cumplimiento a esa sentencia, que tienen que dar cumplimiento necesariamente el Estado, porque mire usted, si usted no da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resulta que a usted le va a poner una multa millonaria diaria por cada día que incumpla. Entonces, claro, a los Estados se dan patadas en el culo, porque aquí lo que duele es el dinero, ¿no? El bolsillo, para implementar la sentencia. Ese nivel no se alcanza en el resto de los tratados, ni regionales. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un tratado regional que alcanza a Europa, no a la Unión Europea, ¿vale? Sino a Europa, ¿vale? Por ejemplo, Rusia forma parte de la Convención de Derechos de la... Convención de Derechos... Ayúdame, Amanda. ¿Eh? No, a Convención de Derechos Humanos. Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa, eso es. Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Hay países que, digo, no son de la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea forman parte de la Convención, pero hay países que no son de la Unión Europea y forman parte de la Convención. Está Ucrania, está Rusia y hay otros muchos países del este que no son parte de la Unión Europea. Bien, pues ese convenio regional tampoco tiene un sistema de sanciones para el caso de incumplimiento. De hecho, España ha sido condenada en muchísimas ocasiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y hasta que no se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial estableciendo un sistema de la revisión de las sentencias internas, porque claro, España decía, yo he dictado una sentencia, las sentencias son inaltacables e inalterables, si nadie las ha recurrido, las sentencias son firmes y yo no puedo cambiar la sentencia por mucho que lo diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero claro, eso resulta que siempre en todos los informes del Consejo de Europa, igual que ahora en todos los informes de la Convención de Derechos del Niño, se dice, oiga, es que España está incumpliendo un tratado internacional, España está incumpliendo, entre otras cosas, la propia ley de tratados que España ha aprobado, el Parlamento español ha aprobado. Usted no puede colocarse en una situación de incumplimiento internacional. Claro, en el ámbito de las relaciones internacionales yo no te puedo mandar un tanque, ¿verdad?, a la puerta de la Moncloa para que allí te cambien la normativa. Eso no lo podemos hacer, pero que sepa usted que está incumpliendo y lo estamos diciendo públicamente. Entonces, ya le dio vergüenza a España y modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció, que ya está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal también, el recurso extraordinario de revisión. Que es cuando una sentencia firme, si aparece un hecho nuevo, imaginaros, ¿no?, que ha pasado ahora en Estados Unidos, se demuestra que una persona no ha matado a otra, ¿no?, con una prueba nueva, o aparece el presunto muerto vivo. Entonces, claro, hay que revisar esa sentencia. Una persona que ha declarado ha sido condenada por falso testimonio y esa declaración fue la que sirvió para condenar a otro, ¿no? Pues hay que revisar esa sentencia, por muy firme que sea, ¿no? Entonces, introdujeron la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una de las causas de las revisiones de las sentencias internas. Y ahí ha habido varios presos de ETA que han tenido que revisarse sus condenas sobre la base de condenas que había tenido España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, pues eso que se ha hecho con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha hecho con los comités. O sea, no se ha establecido un recurso extraordinario de revisión para las resoluciones de los comités. Probablemente porque España desconfíe de la credibilidad de estos comités, pero vamos, igual que desconfiaba de la credibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace unos años. Lo que hay que seguir luchando, y lo veremos, es en que efectivamente el recurso extraordinario de revisión también se incluya para las resoluciones del Comité de Derechos del Niño, para el CEDAW, para la Comisión contra la Tortura. Ahora hay una doctrina jurisprudencial mayoritaria contraria a aplicar las resoluciones de los comités, cuando ya ha habido una resolución judicial en el sentido contrario. Dice que eso no puede hacer cambiar las resoluciones judiciales. Claro, los jueces internos se defienden ellos mismos, pero
todo esto terminará cayendo, igual que pasó, que no fue hace tanto, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se incorporarán en el recurso extraordinario de revisión. Entonces, eso sí, una vez que esté como un recurso extraordinario, si yo obtengo una resolución favorable del comité, tendré que presentarlo y me tendrán que revisar la sentencia. Hoy por hoy no es así. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, la solución es una solución política. Es una manera de presionar políticamente. Claro, a este niño no tuvieron más remedio. Al final es verdad que salió la sentencia, pero poco después el niño ya estaba escolarizado. La sentencia del TSJ de Málaga sobre la medida cautelar, sobre la de fondo todavía no ha salido, salió después de la resolución del comité y el niño ya estaba escolarizado. ¿Por qué? Porque hubo una presión política muy importante, iniciativas parlamentarias, y bueno, es que cada vez que íbamos al Ministerio de Educación, porque esto depende de Madrid, aunque sea Melilla, Melilla no tiene competencias en materia educativa, depende del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, que le sacábamos los colores a la ministra, a los directores generales, a cualquier intervención que ellos íbamos nosotros, algunos de los abogados de la Asociación de Abogados Extranjeristas, y algunos fue en el ámbito de la Unión Europea, y entonces permanentemente estábamos preguntando. Pero no solamente nosotros, sino que ha habido terceros intervinientes, que puede ocurrir, igual que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay third party, que se llama, son terceras instituciones que comparecen en el procedimiento para informar a favor o en contra. Normalmente siempre es a favor. Por ejemplo, en el caso de Archidona, del que ahora hablaremos, intervino el defensor del pueblo francés, a favor, efectivamente, de nuestra queja, de la queja que nosotros pusimos. Y entonces, claro, cada vez es que lo pasaban muy mal, ¿no? Es que se les caía la cara de vergüenza, ¿cómo no escolarizan un año? Porque claro, el argumento era, es que no me ha acreditado la residencia efectiva en Melilla. Pero claro, el día 14 de marzo del 2020 se le acabó esa tontería, porque las fronteras con Marruecos se cerraban. Ellos partían de la base de que estos niños todos los días entraban a Melilla al cole, y que entonces realmente residían en Nador, en la provincia de Nador. Claro, evidentemente en la documental que aportábamos acreditando que esos niños no solamente habían nacido en Melilla, por supuesto, tenían todo el protocolo de vacunas puesto en Melilla. Es que el primer caso que se planteó ante el comité, la madre de la chavala, que era una chica, la madre de la chavala, había sido menor no acompañada, tutelada por la ciudad autónoma de Melilla. ¿Vale? O sea, esa niña había vivido, la madre, había vivido toda su vida en Melilla. Tuvo allí una relación con otro hombre marroquí y nació esta niña. Pero es que no solo eso, es que había habido un procedimiento de divorcio que se había seguido en los juzgados de Melilla, se le había otorgado la guardia y custodia, al padre las visitas se le reducen porque es padre ausente. Bueno, vamos, una cantidad de pruebas, pero como esa todas, como esa todas. Las tarjetas sanitarias, con un informe social para otorgar la tarjeta sanitaria, porque claro, la prestación sanitaria ya no solamente a los menores, sino a los adultos en Melilla se da una vez que se ha verificado que viven en Melilla. Pues efectivamente yo comprendo que Melilla no puede ser el hospital del todo el norte de África. Entonces, antes de dar una tarjeta sanitaria, se verifica que esa familia vive en Melilla. Informes de arraigo social, diciendo que el segundo caso que presentamos, que eran 4 chavales, ya lleva 6. Yo le decía a Belmadi, es que por tu culpa no dejan entrar a los niños. Es que, joder, cuando te conocí tenías 4 niños y ya tienes 6, y de esto hace 2 años. Dije, no me extraña que te impidan a ti a acceder al colegio, porque es que vaya a acabar con todas las plazas educativas de Melilla. Bueno, pues este señor, el informe de arraigo social decía que llevaba en Melilla 35 años y que vivía allí con su mujer y su hijo, etcétera, etcétera. Y luego el informe de arraigo social, que se da para obtener los papeles, era desfavorable. Motivo: no estar empadronado. Claro, no sé si sabéis que empadronarse en Ceuta y Melilla es imposible, puesto que uno de los requisitos, para ciudadanos extranjeros, claro, uno de los requisitos que se exige es tener un permiso de residencia o un visado. Son los 2 únicos sitios en donde no se puede empadronar uno con el pasaporte. Aquí en Málaga llega un ciudadano, de hecho muchas familias están al final terminado pidiendo asilo, y con la sentencia esta que permite la movilidad de Ceuta y Melilla han venido aquí a Málaga, han llegado al ayuntamiento, se han empadronado con su pasaporte sin ningún problema. En Ceuta y Melilla no vale el pasaporte. Hay que, o bien permiso de residencia, en cuyo caso no estaríamos hablando de este problema, porque si tuvieran permiso de residencia los hijos lo tendrían, o visado, lo cual es absurdo, porque evidentemente nadie pide un visado, ¿verdad?, para entrar en Melilla. Pide un visado es para irte a Europa, y además suelen ser visados de corta duración, que es justo lo contrario que uno pretende cuando se empadrona. Cuando se empadrona lo que pretende es una residencia de mayor duración, ¿no? Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Bueno, pues el informe era negativo, pero todo lo demás que se aportó al juzgado
era, claro, el trabajador social hacía su análisis y su informe, decía, lleva aquí trabajando no sé cuántos años, está trabajando aquí a 35 años, se casó con su mujer y tanto, viven en tal sitio, informe desfavorable por no estar empadronado. Pero bueno, quiero decir, lo importante no es el resultado del informe, sino toda la redacción de hechos que destacaba ese informe. Pues de eso hay varios casos, claro. Es que encima no le permiten acceder al arraigo. Ya no solo por las dificultades de conseguir un empleo digno y que te quieran dar de alta y tal en Melilla, que esto es otra cosa, porque tú allí te tienes que pagar tu seguridad social y estás cobrando 300 euros por estar trabajando 10 horas cuidando a una persona mayor y si tú faltas pues lo tiene que hacer tu hija. Esta familia, la primera familia que presentó al comité, la abuela de la niña trabaja en el empleo doméstico y ella venía de Marruecos a Melilla y tal. La hija se escapó de su casa y se fue a Melilla, que fue la menor tutelada, de esto hace ya 30 y tantos años, porque esta señora ya tiene 30 y tantos años, trabaja en el empleo doméstico. Y la niña, la que hemos conseguido escolarizar, el primer asunto que se presentó ante el comité, que era hija de esta menor no acompañada, tutelada por la ciudad autónoma, que por supuesto había vivido en Melilla toda su vida y no había viajado a Marruecos, porque es que su abuela vivía en Melilla y no tenía a nadie en Marruecos porque su padre ya se ponía que era un padre ausente, ya le habían dicho que tenía que suplir a la madre o a la abuela en el empleo doméstico con 15 años que tenía de 14 años cuando yo la conocí que tenía la chica. Afortunadamente hemos conseguido romper ese íter, escolarizando a la menor. Pero lo que nos llama la atención es que la autoridad educativa, tanto de Melilla, la dirección provincial, que es competencia estatal, como el Ministerio de Educación, es que lo del ascenso social no lo respetaban, no lo entienden, Y yo le decía, digo, pero a ver, ¿nos da vergüenza socialista que vosotros estéis vetando el ascenso social de una persona, limitándole el acceso a la educación? ¿Qué queréis? ¿Prorrogar permanentemente ese rol del servicio doméstico, digo servicio con toda la mala hostia del mundo, permanentemente para que vuestros hijos, ¿verdad?, tengan chacha, igual que tenéis vosotros y que tuvieron vuestros padres en Melilla? ¿Eso es lo que queréis? Vosotros socialistas de pro, de la ciudad de Melilla, ya de los otros ni hablo, ¿no? Yo me refería a ellos, a los socialistas de pro, ¿no? Pues eso es así. Eso es así y sigue siendo así. Afortunadamente, con presiones del defensor del proletariado, este año se han conseguido escolarizar la mayoría de los chavales y chavalas en Melilla, porque entre otras cosas ya decíamos que a partir del 2020 ya seguir manteniendo que no vivían de forma efectiva en Melilla ya era como de broma, ¿no?, con las fronteras cerradas, ¿no? Pero todavía nos quedan por escolarizar 16 niños y niñas. ¿Por qué? Porque han tenido mala pata en todo este tiempo cumplir los 16 años. Y entonces ya consideran que no es educación obligatoria, pero habéis visto que la ley de extranjería habla del derecho a la educación de los menores de edad como derecho universal, en igualdad de condiciones con los españoles. Y luego la de los adultos no dice tampoco que no tengan derechos, sino remite a la educación educativa. Y la legislación educativa remite a la de extranjería. Hay un doble reenvío ahí y hay sentencias que han dicho que sí que... Pero bueno, es que me da igual en este caso, que estamos hablando de niños y niñas de 16 años. Bueno, pues ahí seguimos, ahí seguimos. Hay casos pendientes en el comité para ese tema. Me he ido mucho del tema de los menores, pero vuelvo ahora a... Bueno, de los menores no, de Archidona. Me he ido de Archidona. En el caso de Archidona, es que es la resolución que tengo más reciente, entonces tengo los datos más frescos del comité. En el caso de Archidona, que bueno, imagino conocéis, ¿no?, la situación dramática que se vivía allí. Yo he entrado en varias prisiones a visitar a clientes que han cometido hechos delictivos y yo nunca me he encontrado, sobre todo al principio, luego verdad que se fueron relajando las circunstancias, un sistema de control con respecto a las personas que estaban allí, que tan solo habían cometido una infracción administrativa, habían emigrado de forma irregular, no habían cometido ningún delito. Pero es que estaban en los módulos cerrados, en los módulos de seguridad de la prisión de Archidona. Es que cuando íbamos a comunicar con ellos, por supuesto con locutorios, cristales, que yo eso no lo he hecho en ningún centro de internamiento de extranjeros. Siempre la comunicación ha sido directa. Bueno, pues con los policías, pero policías armados, vamos, bueno, tú lo sabes, Amanda lo has visto igual que yo, ¿no? Con sus defensas, con los monos estos reforzados y tal. ¿Antidisturbios? Sí, los antidisturbios, ¿verdad?
Sí, bueno, pues eso, y eso allí un poquito retirado, y nosotros hablando con ellos, decíamos, oye, es que esto no lo he visto en mi vida. Luego ya, en honor a la verdad, a medida que, bueno, ya la sociedad civil se fue movilizando, hubo quejas, denuncias, fue el defensor del pueblo y tal, las últimas entrevistas que tuve yo con estos menores ya sí que fue en una habitación, sentados, donde nos podíamos tocar y tal, ¿eh? Pero tuvieron que pasar varias semanas, ¿eh? Y cambiar el que era el director de ese centro penitenciario utilizado como centro de internamiento extranjero para poder llegar a esa situación. Bueno, entonces estos chavales, nosotros detectamos varios, algunos se realizaron pruebas de determinación de la edad y ya dieron menores de edad y los sacaron. Hubo un número, yo creo que fueron más de 36 o 37 los que fueron saliendo de este centro penitenciario por ser menores de edad. Imaginaros, ¿eh? O sea que no es ninguna tontería, ¿verdad?, que hayan estado encarcelados más de 36 menores en un centro penitenciario. Eso dice mucho, ¿verdad?, del sistema garantista de nuestro Estado. Bueno, pues 3 de estos chavales, bueno, además sabéis que allí hubo un suicidio de una persona por la situación que se estaba viviendo allí, bueno, un procedimiento penal malogrado, bueno, ya sabéis, eso Amanda lo conoce mucho mejor que yo porque era la que llevaba a los familiares del fallecido, ¿no? Pues había 3 chavales que tenían una partida de nacimiento y que decían, mira, yo soy menor de edad, tengo esta partida de nacimiento. Alguno incluso tenía un documento educativo, de una administración educativa, donde aparecía una foto. Bueno, nosotros instamos ante la Fiscalía la revisión del decreto de determinación de la edad, porque, no lo he dicho, pero una vez que se hace la prueba ósea, ese expediente pasa a Fiscalía, al fiscal, antes era el fiscal de menores, ahora cambiaron las competencias al fiscal de extranjería y dicta un decreto de determinación de la edad, por supuesto el fiscal sin ver tampoco al menor, y entonces el fiscal dice que sobre la base de este informe médico, radiológico, pues el chaval le tiene más de 18 años, ¿vale? O en caso de que el radiólogo diga lo contrario, en menos de 18 años, entonces ya sí que pasa al sistema de protección de menores. En este caso tenía el informe del fiscal, donde decía de Murcia y de Vera, Almería, porque habían entrado por allí, que era mayor de edad. Nosotros pedimos una revisión de ese decreto a Fiscalía. Fiscalía nunca nos dio respuesta a esa petición. Pedimos al juez de control del centro penitenciario, juez de control del centro de internamiento, que le tocó al juez de Archidona, que creo que es algo que en la vida podía imaginarse, que iba a convertirse de la noche a la mañana en un juez de control de centros de internamiento. Pues resulta que en los lugares donde hay centros de internamiento, que suelen ser capitales de provincia, el juez del lugar, el juez de instrucción del lugar, o si hay varios entre los que ellos determinen, se convierte en un juez de control de centro de internamiento, una especie de juez de vigilancia penitenciaria, pero para los centros de internamiento. Bien, pues allí le tocó al juez de Archidona, porque la prisión de Archidona está dentro del término judicial de Archidona, ni tan siquiera Antequera, ¿no? De hecho, el colegio de abogados que le correspondía prestar la asistencia era el colegio de abogados de Antequera, que es un colegio diferente al colegio de abogados de Málaga. Lo pedimos al juez de control que revisara la edad de estos chavales, ordenó la práctica de una radiografía de clavícula y el médico de Antequera, el radiólogo de Antequera, confirmó que era mayor de edad y ya está, ¿eh? Y sobre la base de eso nos denegó también la petición de revisión de la edad. Claro, yo ahora me tengo que meter en un... y además contra las resoluciones del juez de control dice la ley de extranjería que no cabe recurso ninguno. Por tanto, lo único que te queda es el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Claro, imaginaros, no os voy a contar, ¿no? Entonces, claro, ante esa situación y que los chavales iban para Argelia en muy pocos días, que fue, una carrera, pero carrera de, yo recuerdo que me llamaron de Málaga Coge, mira que es que nos han dicho que salen ya pasado mañana, de irnos al despacho y está toda la noche preparando las quejas ante el Comité de Derechos del Niño, porque es que no daba tiempo material para que se evitase la devolución de estos chavales. Tanto es así que en 2 de los 3 casos no se pudo evitar. La resolución del comité llegó tarde, en uno afortunadamente llegó a tiempo. El recurso no era efectivo, que es lo primero que nosotros explicamos. Si usted expulsa a un menor de edad, primero lo tiene en un centro penitenciario y luego lo expulsa como si fuera un adulto, yo no tengo la posibilidad de interponer un recurso que me paralice la expulsión, porque eso no está previsto en nuestra ley.
Entonces, ante esa situación, el recurso no es efectivo. Si el recurso no es efectivo, acudo directamente al comité. El comité adoptó muy ágilmente 3 medidas provisionales, ordenando 2 cosas. La paralización de la devolución de estos chavales y, en segundo lugar, el ingreso, entre tanto, en un centro de protección de menores. En 2 de los casos, como digo, llegamos tarde. Justo la noche anterior habían embarcado para Argel estos chavales desde Almería y ya pues llegó tarde la resolución del comité, pero en otra llegó pronto. Y es verdad que en ese caso concreto se paralizó la devolución de este menor, de los 3 que llevábamos. Se paralizó, otros pidieron asilo, bueno, hubo otras cosas. Yo voy a centrar en lo que nosotros intervinimos, ¿no? Se paralizó la devolución de este menor, pero no lo metieron en un centro de protección de menores, seguía en la prisión de Archidona. Claro, estaban incumpliendo parcialmente la resolución del comité. Finalmente tuvimos que acudir al juzgado que acordó el internamiento de Murcia, en este caso, para, presentando la resolución cautelar del comité, pedirle a la juez que dejase sin efecto el internamiento. Y en este caso la juez accedió. La juez accedió y ordenó el ingreso de este menor en el sistema de protección. Entre tanto, se resolvía la cuestión sobre el fondo. Lo que pasa es que al final este chaval tenía familia en Francia, vino la familia a Murcia, lo sacó del centro de protección y se lo llevó a Francia y ya está. Que luego el Estado decía, se ha escapado. No se ha escapado, vino su familia por él, ¿no? Es lo que haríamos, ¿verdad?, cualquiera de nosotros, ¿no? Si nos enteramos que nuestro hijo está en un centro de protección porque está desamparado y él no ha acompañado, pues yo lo que hago es darle la compañía que precisa y que además la ley me exige como progenitor que soy, ¿no? Y efectivamente así fue, o sea, que no se escapó, este chico no se escapó, este chico pues, vinieron sus padres y se lo llevaron a Francia y allí sigue viviendo. Yo tenía una pregunta con respecto a las devoluciones, porque yo tenía entendido que para las devoluciones el Estado al que se devuelve la persona, que sería su país de origen, tiene que reconocer que esa persona efectivamente es argelina en este caso. Ahí no hubo ningún problema. Argelia no solo reconoció que eran argelinos, sino que dio como buena la edad que España dijo que tenía el niño. Ni tan siquiera la edad real, ¿no? A ese donde voy, porque en ese momento no se habló de la edad que tenía ese niño y reconoció que era un niño menor con lo que... Argelia dio por buena la edad que había fijado el Estado español, es decir, la policía tras las pruebas radiológicas. Es una de las cosas que discutió el Estado también ante el Comité de Derechos del Niño. Dijo, es que aquí está el laissez-passer de Argelia, que dice que nació en la fecha que dijimos nosotros. Claro, 1 de enero de tal año. Qué casualidad que todos nacieron el 1 de enero del mismo año. Claro, porque hombre, el radiólogo es mago, pero ya el mes, afina el año, el mes es un poco más complicado. Entonces ponen 1 de enero, 1 de enero, 1 de enero, 1 de enero. Entonces, claro, el Comité de Derechos del Niño no es tonto. Y cuando nosotros le explicamos al comité, mira, es que ese laissez-passer está hecho justo, ¿verdad? Qué casualidad que todos nazcan el 1 de enero del mismo año, ¿no? Ese laissez-passer está hecho conforme a la información que le dio la policía española. Nadie verificó que esa partida de nacimiento efectivamente se correspondía con la edad real, ni, como dice el comité, se dirigió con esa partida de nacimiento al consulado argelino en Alicante para decir, oye, usted, esta partida de nacimiento realmente se corresponde con este niño, porque claro, el Estado decía, es que la partida de nacimiento no tiene foto y por lo tanto esa puede ser de cualquier persona, y dice el comité, pues, efectivamente, pero es un indicio de prueba, usted, Estado, tiene que verificar o bien que esa partida es falsa, cosa que no ha dicho en ningún momento que esa partida sea falsa, porque si es falsa tiene que judicializar el asunto por un delito de falsedad en documento público. Nunca el Estado español dijo que era falsa, si hubiera sido lo hubiera dicho, evidentemente. Y en segundo lugar, cuando se aporta esa partida de nacimiento, usted tiene que desplegar toda la eficacia probatoria para verificar que efectivamente ver si ese niño se corresponde con esa partida de nacimiento o no, cosa que no hizo el Estado. Y quien no puede hacerlo es la persona que está privada de libertad en un centro penitenciario. Por lo tanto, es una prueba fácil para el Estado, una prueba imposible para el interesado, porque está claro que yo voy al consulado argelino y no me va a hacer ni puñetero caso a estos efectos, ¿no? Tiene que hacer el Estado y tenía que haberlo hecho la policía, ¿no? Bueno, pues efectivamente el comité, aparte de aplicar esas medidas cautelares, luego dictó
una resolución porque en los otros dos casos perdimos el contacto con los chavales. En uno lo mantuvimos bastante tiempo, pero el primero ya lo perdimos desde el principio, el segundo lo mantuvimos bastante tiempo, pero justo cuando el comité nos preguntó, porque otro de los requisitos para mantener ante el comité, igual que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es estar en contacto con la víctima. Si tú pierdes el contacto con la víctima, te archivan el procedimiento, porque lo que no quieren son procedimientos virtuales. Y en el tercer caso, gracias bueno, pues a gente antequera acoge que estaban permanentemente en contacto con ellos, porque como sabíamos esto, le insistíamos mucho, el chaval que estaba en Francia, ¿no? Entonces sí, cuando el comité nos pidió, nosotros presentamos un documento firmado por el chaval, ya con su pasaporte, en donde efectivamente se correspondía la fecha de nacimiento con la que aparecía en la partida de nacimiento, en donde pues sí decía que estaba interesado en continuar y que estábamos en contacto con él y tal, ¿no? Igual que con el tema del salto de la valla con Dani, ¿verdad? El asunto del Noumbe de Abuchi, pues nosotros estábamos en contacto con él y los compañeros que llevaron lo de NDNT también. O sea, eso es un requisito imprescindible, el estar en contacto siempre con la víctima, ¿no? Y bueno, y el comité resolvió que efectivamente se había vulnerado, en primer lugar, el superior interés del niño, el derecho a la identidad, todos son derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño, la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en este caso eran los tratos inhumanos y degradantes, tener un menor de edad en un centro penitenciario, y la libertad de opinión y expresión del menor, así como discriminación por motivo del nacimiento. Esos son los derechos que consideró el Comité de Derechos del Niño en la resolución que dictó sobre este chaval que está en Francia y que sí que estábamos en contacto con él, además de, porque claro, el comité también pide al Estado que se adopten medidas de reparación, como por ejemplo un sistema de determinación de la edad que haga una valoración global del menor y no solo sobre su estado físico. Por ejemplo, España ha sido condenada por a una niña que había manifestado que había sido objeto de agresión sexual, realizarle un desnudo integral para hacer una valoración sobre sus órganos genitales y sobre la edad de la niña. Y ha sido condenada a España, eso fue muy sonado, esto lo llevó la Fundación Raíces, fue condenada a España claramente por un trato vejatorio, un trato, bueno, imaginaros, ¿no?, ante una menor que había alegado en varias ocasiones que había sido objeto de violación, pues ahora llega a España, que se supone que la tiene que proteger, y lo primero que lo mandan es a un médico, en este caso probablemente una médico forense, que la desnuda y le dice que le muestren los genitales. Con respecto a los genitales, ya me estoy alargando mucho, ¿no? Que va. Con respecto a los genitales, en una de las guardias, cada vez que llegaba una patera a Málaga, eso lo sabéis, lo estuvimos contando, se organizaba un grupo de WhatsApp, el grupo de pateras, en donde pues está el presidente de la subcomisión, la presidenta de la subcomisión de extranjería, ahora estaba antes el diputado del turno de oficio y algunos expertos y tal. Bueno, yo estaba en ese grupo, ¿no? Exactamente, el turno de él. Y entonces una compañera, que es un chaval lo mismo que lleva una partida de nacimiento, que alega todo esto en el juzgado ya de guardia porque van a pedir el internamiento. Entonces terminan convenciendo a la juez que tiene que hacer un análisis un poco más a fondo de la edad de este menor. Y claro, ¿qué le dice la juez? Al forense. Y llega el chaval al forense, en este caso también era una forense, y nos escribe la compañera y dice: no podéis creeros lo que me está pasando. Le ha dicho la forense que se baje los pantalones. Y impresionante, ¿no? Y entonces la forense hizo un informe luego donde dice que no podía dudar de la mayoría de edad que había determinado el radiólogo, primero porque le vio también la boca, ¿Por qué era? Porque tiene, o sea, que no tiene dientes de leche, o sea, dientes primarios, como se llame, de leche, imagínate, el niño tendría 16 años, no tiene dientes de leche, o la dentadura, bueno, no sé cómo se lo dice técnicamente, en definitiva era que no tiene dientes de leche. Y el segundo, tienes rasgos sexuales, ¿cómo era? Rasgos sexuales complementarios. Claro, no, rasgos sexuales complementarios. Claro, eso no empezaron a los 11, 12, 13 años. Rasgos sexuales complementarios. Entonces le preguntamos qué son rasgos. Claro, la juez preguntó qué son rasgos sexuales complementarios y dijo vello púbico. Y esta mujer no ha visto a un adolescente en su puta vida, con perdón. Porque tenía vello púbico,
¿Verdad? Sí, rasgos sexuales complementarios. Porque tenía vello púbico, ya decía que no podía dudar de la mayoría de edad que había establecido el radiólogo. Y porque tenía todos los dientes ya nuevos, vamos, no tenía dientes de leche. Esa fue la prueba complementaria que hizo. La juez cogió, lo mandó al centro de internamiento porque le había dicho el médico forense y por lo tanto esto es palabra de Dios y punto. Afortunadamente una compañera, Ángela, pues llevó este tema también al comité y se aplicó una medida cautelar y lo sacaron del centro de internamiento y finalmente sí que fue ingresado también en un centro de protección de menores después de salir del centro de internamiento y se revisó el decreto y tal, porque es que había una partida de nacimiento y lo ha dicho el comité por activa y por pasiva. Cuando hay una partida de nacimiento hay que desplegar una eficacia probatoria sobre esa partida de nacimiento. Si no se despliega una eficacia probatoria, hay que dar una presunción de veracidad a la misma, al portador de la misma. Otra cosa es que usted diga, mire usted, esto es falso porque ha habido aquí un informe, ¿verdad?, de la policía científica, donde hay tal modificación y tal, ni mu. O porque, mire usted, hemos acudido al consulado y resulta que es que esta persona no se corresponde con el portador de la partida de nacimiento, que puede pasar también. Bien, si no se despliega esa eficacia probatoria, que al que le corresponde, evidentemente, es al Estado, porque es que la prueba de lo negativo es imposible. O sea, mire usted, yo tengo mi partida de nacimiento, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué más quiere que haga si no tengo pasaporte? O al menos no lo puedo obtener en tan breve plazo de tiempo, ¿no? Bien, bueno, ante lo bueno de las comunicaciones ante el comité es que luego hay seguimientos semestrales, que ahora se han alargado un poquito más por el tema del COVID, pero hace poco hemos recibido el seguimiento del Estado, donde el comité le pregunta al Estado, mire ¿usted qué ha hecho para el tema de la determinación de la edad? Y han dicho, bueno, estamos pensando esto de modificarlo, tal, pero no han hecho de momento nada, sobre una satisfacción efectiva, que también decía, mire ¿usted ha indemnizado a esta familia? A este niño lo ha indemnizado por los perjuicios que le ha causado. Bueno, no, porque claro, no, todavía no, tampoco han reclamado una responsabilidad patrimonial. Bueno, estábamos en ello, estábamos todavía en plazo y no sé al final si se va a hacer o no, porque este chaval ya también está un poco cansado de todo esto, ¿no? Y luego eso, vamos a ver, ¿qué formaciones ha dado usted sobre el superior interés del niño? En definitiva, hacen un seguimiento de cada comunicación, ¿no? Y bueno, y la verdad es que al menos te mantiene vivo cada 6 meses, cada año, el expediente, hasta tanto ya se cierra de forma definitiva, porque España ha dado respuesta satisfactoria a todas las demandas del comité. Esto lo está llevando muy bien la Fundación Raíces, que son las que ha presentado la mayoría de las quejas ante el comité. La mayoría de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo son suyas, porque claro, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional está harto de decir que chaval documentado, chaval cuya edad es la válida y la correcta, documentado con un pasaporte, porque es que incluso a chavales con pasaporte el Estado le hace la prueba y si tiene menor edad dice, no, es que el pasaporte será falso. ¿Perdona? O sea, ¿desde cuándo se presume la comisión de un hecho delictivo? Si el pasaporte, usted tiene que acreditar que ese pasaporte es falso y tiene que realizar. Dicen, bueno, no, es que el pasaporte no es falso, pero claro, como vienen allí de sus países que le ponen la fecha que ellos quieren, digo, vale, o sea, ya cuando usted dice que es que el pasaporte no es falso, pues está firmado por la autoridad competente, es el documento oficial y tal, ahora usted duda de las autoridades en el país de origen, pero mire usted, esto... no, claro, no, ahí no hay ningún problema, efectivamente. Y bueno, otra de las cosas que dicen, es que el Estado, es que el chaval dijo que era mayor de edad, es que en muchas ocasiones, para ellos, decir que es mayor de edad es mejor, sobre todo cuando piensan que no van a ser devueltos. Claro, pasa que no se contaba con que se iba a montar el dispositivo que se montó con lo de Archidona, pero en principio a un argelino, y sobre todo como llegue a Ceuta y Melilla, es que entonces se queda en un centro de protección de Ceuta y Melilla sin edía y no lo documentaban. Ahora parece que va a cambiar un poco la reforma esta que ha habido sobre el tema de la documentación de los menores, pero es que se quedaban allí, entonces era casi mejor decir que era adulto. En el momento que ya en el CETI no cabían, pues ya para la península, pero como fuera menor es que se enquistaban, ¿no? Y hay muchas veces pues, que lo mandaban a los centros de protección de menores y ellos querían a lo mejor irse a Francia, entonces decían, soy adulto, no me internan, me dejan en libertad y me voy. Claro, es verdad que antes no expulsaban o devolvían a los ciudadanos argelinos, entonces ellos contaban con esto.
Lo que no podían imaginarse es que luego al final iban a cambiar la historia. Entonces también el comité entra y dice, no, mire usted, no basta solo con lo que diga el chaval en su primera intervención, es que posteriormente ha alegado su minoría de edad y la ha acreditado documentalmente, con un documento. Y además, mire usted que las pruebas que usted realiza son absolutamente insuficientes, eso no tiene valor científico ninguno. Esas pruebas oseométricas no son válidas para determinar la edad de una persona. Hay que hacer un análisis mucho más a fondo, un análisis psicológico, como he dicho antes, con intervención de profesionales que efectivamente, sobre la base de la formación de ese menor, de la manera de expresarse, ya puedan llegar a una u otra conclusión. Pues yo esto es más o menos lo que venía a deciros. Sí, lo mismo punto que acabas de decir. Yo veo que la herramienta o la medida más lógica que el Estado español aplica con otros documentos de extranjeros es comprobar con el estado de origen de un niño, comprobar su edad directamente. Por ejemplo, el carnet de conducir. Un extranjero que aquí tiene un carnet que es fácilmente comprobarlo y así es la herramienta más lógica. Antes del análisis, antes de nada. Claro. Claro, el problema en este caso es que se montó un operativo y un dispositivo con una finalidad muy clara, que era dar una respuesta inmediata ante esa llegada importante número de ciudadanos argelinos, que es verdad que produjo una situación difícil de gestionar. Y entonces dijeron, si nosotros los vamos poniendo en libertad permanentemente, pues aquí va a producirse un efecto llamada y tal. Entonces quisieron poner un límite, ¿no?, a todo esto, y entonces organizaron un dispositivo que evidentemente se hizo al margen de la ley, porque no tenían capacidad para internar a todas estas personas en centros de internamiento extranjeros que estén legalmente. Luego yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la devolución, pero si me llega una persona en una patera, le incoan un expediente con todas sus garantías, con su abogado, lo llevan al juez, se solicita el internamiento, se lleva a un centro de internamiento que sea digno, que cumpla las condiciones y tal. Bueno, mire usted, yo quiero decir, ideológicamente, políticamente, socialmente, podré estar en contra de esa forma de actuación, pero jurídicamente podría ser impecable, igual que lo que se ha ocurrido ahora en Ceuta. Hombre, vamos a ver, yo evidentemente tengo una posición muy clara, ideológica, social, comprometida, pero si se hacen las cosas conforme a ley, bueno, pues yo dentro del margen que nos deja la ley intentaré luchar contra ello o intentaré cambiar la legislación para que la próxima vez no ocurra así. Lo que no puedo hacerse son las cosas a lo bestia. No, mire usted, es que esto no ha desbordado. Bueno, pues si lo ha desbordado, ¿qué le vamos a hacer? Trasládelo usted a la península. Y si no, pues sean más precavidos, organicen las cosas mejor y tal, pero usted no puede coger a unos niños, con unos policías, abrir la puerta y pegar una patada que se vayan, una devolución en caliente a unos chavales. No puede ser. Hasta los jueces, fíjate, de Ceuta, han dicho que eso es una barbaridad. Pues lo mismo, esta gente se vio desbordada y entonces cuando el problema y el miedo que da es cuando el Estado se desborda, el Estado incurre en irregularidades e ilegalidades patentes y evidentes. Ya lo hace. Cuando no se desborda, imaginaros cuando se desborda. Eso es lo que iba a decir, que es un problema sistémico. Sí. Cuando se desborda, lo que pasa es que la vulneración de derechos se hace como más evidente. Eso es, nos damos más cuenta, ¿no? Masiva, Eso. ¿no? Pero realmente Sí, puede ser cotidiano. permanentemente. Que ni siquiera puede acusarse. No. Digo acusarse, no justificarse. No. Con que la No, porque todo el tema de la determinación de la está ocurriendo aquí con las pateras que llegaban y tal, y he puesto ya algún caso, o sea que no es. Eso es. Eso es. Centro de internamiento Algeciras, que es una prisión cerrada como prisión porque no cumplía, y lo dice el Boletín Oficial del Estado, porque no cumplía con las condiciones para albergar a personas privadas de libertad, con los protocolos mínimos exigibles, con los estándares mínimos, ¿verdad?, que se exige en un Estado desarrollado para albergar a personas privadas de libertad. Y a los pocos meses se abre como centro de internamiento extranjero. Claro, ya no tienen el carácter de centro penitenciario y se abre como centro de internamiento. Pero usted también hay personas, alberga personas privadas de libertad. Ya esos estándares mínimos ya no sirven, ¿verdad? Que lo quieren denominar así, de la entrada masiva, ¿no? Sí, yo y además, entrada masiva tiene un componente peyorativo, que de hecho la Junta de Andalucía le llama entradas masivas. La Junta de Andalucía le llama entradas masivas. En el colegio de Málaga no. Lo digo como lo ve el Estado, ¿no? O sea, lo digo como ellos, la connotación que ellos le dan. Por eso abren también en Gran Canaria un centro de internamiento que también estaba cerrado desde hacía muchos años, o por eso también se hacen campamentos
en la intemperie, con casetas de campaña, con titis de estos, o sea, que no se cumplen lo que está diciendo. Los estándares no mínimos. Las condiciones para ser un centro penitenciario, pero ya después da igual, o sea, ya cuando vienen, pues Sí. da igual. El problema es que la ley de extranjería decía en el año 1985 que los centros de internamiento extranjeros no tendrán carácter penitenciario. Y entonces, ¿cómo interpretamos el no tendrán carácter penitenciario? El Estado lo tiene muy claro, que no sea un centro penitenciario, que de hecho lo incumplió en Archidona. Y lo está incumpliendo en Algeciras. Es decir, Bueno, o sea que ya no está habilitado como tal, pero todas las características de infraestructura... eso está claro. Pero es que en el caso de Algeciras es verdad que estaba cerrado como centro penitenciario. En el caso de Archidona es que estaba abierto como centro penitenciario. No albergaba a presos, pero ya estaba publicado en el boletín oficial del Estado que se aprobaba el centro penitenciario de Archidona, solo que no había ingresado todavía ningún preso, pero estaba ya aprobado. En el de Algeciras estaba cerrado como centro penitenciario. En cualquier caso, y estamos diciendo lo mismo, el carácter no penitenciario no es solo que sea o no un centro penitenciario, es que no tenga una impronta penitenciaria, ¿vale? Y cuando tú llegabas a Archidona, la foto era centro penitenciario Archidona, Málaga 2, centro penitenciario Málaga 2, y tú entrabas allí con tus rejas, una prisión de las de toda la vida, una prisión, y además una prisión que un frío, porque es que bueno, que yo no estaba abierto todavía y no estaba preparado para albergar a personas privadas de libertad. Y peor todavía, porque incluso sin en ningún momento justificarlo, en una prisión tú tienes un cuerpo funcionario Claro. que se supone que está formado y preparado para... Claro, funcionarios civiles, policía. La unidad de intervención policial, los antidisturbios, Sí. eran los que garantizaban la seguridad de las personas que estaban internadas. Claro. O sea que, Sí, bueno, y no solamente la seguridad, ¿no? Eran lo que haría... Claro, lo que haría cualquier funcionario de prisiones civil que tiene una preparación para eso, unas oposiciones, bueno, habrá mejores y peores, pero bueno, quiero decir que tienen una formación, una preparación de muchos temas, tanto jurídicos como psicológicos, como sociales, ¿verdad? Pues lo hace el polis que están preparados para pegar hostias en una manifestación, para perseguir gente. Hombre, vamos a ver. Pero es que los polis del centro de internamiento de Capuchino me decían a mí eso. Y dice, es que yo no estoy preparado para llevarle la compresa a la mujer. Es que eso no es mi función. Es que a mí me han preparado para otra cosa, para perseguir delincuentes. Eso nos lo decían los polis de Capuchino. Y esa es mi función, llevarle el cafelito. Ya, claro, ¿qué pasa? Que hay algunos que efectivamente lo hacían medio bien y hay otros que aprovechando que llevan la compresa, pues ya, ¿verdad? Pues, y además, no solo eso, sino que yo soy quien te detengo, yo soy quien impongo Claro. el expediente de expulsión, yo soy el que te... O sea, evidentemente con una autorización judicial, pero el que... Sí, el que te custodio, el que el internamiento, custodio durante el internamiento y ejecuto la expulsión. O sea, que es que todo se queda exactamente en el mismo. Y eso, y no solamente A eso, excepción de cuando interviene la Guardia Civil, pero también de fuerzas, ¿no? De seguridad, del Estado claro. en la costa. y un poco a otro nivel también están los CATES. Los CATES también están custodiados por la Policía Nacional directamente, que tampoco están preparados para eso, y nosotros hemos denunciado aquí en Málaga concretamente, ya dejaron de hacerlo, pero el tema de menores no acompañados dentro del CATE. sí. O sea, que eso sí que también es... De todas maneras, fíjate, yo con el CATE no soy tan crítico por lo siguiente, porque la alternativa al CATE eran los calabozos de la comisaría provincial. El CATE una es un... receta de feria de... el CATE es un centro de detención por el cual una persona no puede estar allí más de 72 horas, ¿vale? Entonces, yo he asistido a pateras numerosas en donde pues, los detenidos estaban hacinados en los calabozos. De hecho, hubo un incendio en la comisaría de Málaga, en uno de los calabozos donde murieron 7 personas. Sí. Que al final hubo una responsabilidad patrimonial del Estado y se indemnizó a los familiares de los que no habían provocado el fuego. Intervenimos nosotros también, y estuvimos con los familiares en Marruecos y tal. El CATE estaba allí, no se puede estar más de 72 horas y, hombre, las instalaciones son diferentes. No tiene El de esa... Málaga. El de Málaga. No, yo conozco el de Málaga. No, el de Motril, Almería, Motril. Motril. Pero según me dicen desde la oficina del Defensor del Pueblo, mejor que unos calabozos, probablemente. Pero en cualquier caso no nos podemos contentar con que se llame normal. No, está claro. Está claro.
Pero De todas formas, una identificación en todo caso con el tiempo es estrictamente necesario. eso o es. sea, El máximo serían 70, máximo, tiempo máximo 72 horas. Aquí la verdad es que el tiempo de reacción no era mucho. 48 horas, menos de 48 horas normalmente ya o habían sido puestos a disposición judicial la menos de las veces cuando eran ciudadanos del África subsahariana o habían ido a centros de acogida de organizaciones sociales. Entonces, organizar todo eso en un CATE, incluso la propia asistencia letrada que se realizaba, que ya al final teníamos hasta un despacho donde podíamos atenderlo individualmente. Al principio era un comedor con mesa, donde tú te sentabas a un lado de la mesa, ellos enfrente con el intérprete, a otra distancia otro, la intimidad no era bien, pero os garantizo que mejor que el cuchitril que tenemos en la comisaría de policía, sin lugar a dudas, o mejor que también hice alguna asistencia con una mesa de plástico 4 sillas en el polideportivo de la comisaría provincial, que era una patera que atendí con mujeres que venían con niños y estaban pues los niños por allí correteando y la madre pues siendo atendida en una mesita de plástico con el policía, el intérprete y yo, una mesita con 4 sillas. Hombre, es decir, eso el policía se tenía que levantar para la entrevista reservada con ellos. Eso en el CATE está mejor. Tienen un comedor, después las madres estaban comiendo unas bandejitas en las gradas del esto y dándole comer a los niños en las gradas del polideportivo. Hombre, en el CATE esto no es así. ¿Vale? En el CATE no es así. El CATE de Málaga, que es el que yo conozco, el de Málaga, tenían sus mesas. Hombre, en las condiciones de privación de libertad, en esos casos yo creo que ha mejorado con el CATE. Pero claro, también había una discriminación, porque en el CATE solo mandaban a los subsaharianos, a los marroquíes y argelinos en la comisaría, a los calabozos de la comisaría. Y bueno, ¿y por qué no los manda usted allí, no? Ahora el CATE, es verdad que hace tiempo que no se utiliza, porque es verdad que ahora no están llegando aquí a Málaga ciudadanos subsaharianos. Sí, en el plazo de detención, 72 horas, es una situación de privación de libertad. Las personas tienen limitada su libertad de movimiento, no pueden salir, por lo tanto es una situación de privación de libertad, sin lugar a dudas. Sí. Eso es lo que, ahí es donde yo iba con el tema de la diferencia entre una cárcel y un CIE. ¿Entre una qué, perdón? Entre una cárcel, la diferencia de cárcel y CIE. entre una cárcel y un CIE. Me refiero desde el punto de vista de las instalaciones. Si no me equivoco, las instalaciones deberían ser mejor en una cárcel que en un CIE, donde los baños... No, al revés. Debería ser, si hablas de deber ser, deberían ser mejores en los centros de internamiento extranjero que en las cárceles. Sí, pero no lo son, Eso es. Una cosa es el ser y otra es el deber ser. No lo son, pero deberían ser. No lo son, claro, entonces... O sea, la mejor de las cárceles debería ser el peor de los centros de internamiento, Por supuesto, para entendernos. Entonces, hablando de Archidona, las instalaciones de Archidona, aunque estemos todos absolutamente en contra de los CIES, no eran tan malas, ¿no? Solo que no estaban abiertos, no tenían agua caliente. Coño. Claro, ahí está el problema. O sea, claro, decían, no, es que tienen un gimnasio, salieron una foto de un gimnasio, biblioteca, pero piscina. eso no se utilizaba en ese tiempo. Vamos a ver, pero allí estuvieron 56 días, menos de 60 días, 56 Sí, alrededor de 2 meses. estuvieron allí. Antes de 2 meses porque había que devolverlo. Porque murió Quiero Mohamed. Claro. Sí, no, evidentemente se agota el plazo. Si se agota el plazo salen a la calle, por lo cual no convenía tampoco que se agotara. Bueno, al final salieron muchos a la calle y hubieran salido también, pero bueno. A donde yo quería ir a parar a otra historia. Es que ya se me ha... Sí, te hemos interrumpido, perdona. No, sí, el tema de las instalaciones, quiero decir, el problema más gordo que veo yo allí en Archidona es que tenían a la UIP allí con ellos. En vez de tener a unos policías entrenados, unos funcionarios entrenados, donde esa gente, con lo que yo estoy totalmente en contra de que se les privara de libertad, pero el problema más gordo que yo veo es el problema de la UIP, porque daban miedo, y a
ese tema no he visto yo que se haya alzado la voz tanto como diciendo que estaban en una cárcel. No, estaban en una cárcel sin calefacción y sin comida en condiciones. Una vez que están con comida en condiciones y con sus duchas de agua caliente, a lo que hay que meterle mano es a los UIP y no se le metió mano a eso, por lo menos yo si me no permite, lo he escuchado. A ver, yo si me permite, primero, se le metió mano desde el primer momento, pero yo creo que es importante que señale. De hecho, salieron de allí, ¿eh? Pero yo digo porque salieron la última semana. No, pero la custodia... Sí. Y la custodia, ellos ya no eran, cuando los llevaban a locutorios, ya no eran los OIP, eran funcionarios... ¿Eh? Sí, estaban dentro, pero... Me parece muy gordo esa historia. Pero no desviemos la atención, que es lo que yo te vengo a plantear. Un centro penitenciario puede tener piscina, puede tener gimnasio, puede tener, si quieres, una sala de cine. Pero un centro penitenciario está pensado para vigilar, a custodiar a personas que están presuntamente acusadas o condenadas ya en firme por la comisión de un delito. Ellos no entendían por qué estaban allí. De un centro que no tiene carácter penitenciario, no es que tenga gimnasio, biblioteca o sala de cine, que lo puede tener cualquier centro penitenciario. Significa que tú no estás privado de libertad por la comisión o la acusación de un delito, con lo cual, primero, no te tendrían que estar custodiando policía, pero tampoco funcionarios de prisiones o algo parecido. Tendrían que estar trabajadores y trabajadoras sociales, educadores sociales, ¿me entiendes? Personas que puedan tener una formación que no tiene nada que ver ni con tu privación de libertad, ni con tu custodia, ni con tu limitación de movilidad o de derechos dentro del centro penitenciario. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, da igual, te digo, lo de la UIP tiene toda la razón del mundo, pero que es que el hecho de, es que lo digo porque el Ministerio hizo toda una campaña mediática diciendo, pero si es que están estrenando instalaciones que son piscinas, gimnasios, tal. Dices tú, pero bueno, vamos a ver, primero, pero que da igual que tengan esas instalaciones porque la tiene cualquier centro penitenciario de nueva construcción en nuestro país. El problema es que se le está tratando como personas privadas de libertad en las que se le custodiaba desde la salida de la habitación cuando iban a comer, cuando iban a desayunar, cuando iban a almorzar y cuando iban a cenar. ¿Me entiendes? Yo estaba allí y lo sé. Claro, pues entonces... a eso es a lo que me refiero, en los CIE, y esa es mi pregunta, en los CIE tienen personal adecuado para ellos. No lo tienen. O no, pero no. Es que... en los CIEs hay un trabajador social y poco más. En los CIEs un trabajador social, un médico en algunos, que van algunas horas, pero ya está. Pero los funcionarios, los que siguen realizando todas las funciones de custodia son policías. Son policías. No son de la UIP, que son muchísimo peores, pero son policías nacionales. Es que son muchísimo peores, es que... Pero que yo sobre todo incido que el carácter no penitenciario no es que tengan unas instalaciones en condiciones, que también tienen derecho a las personas que están... Es que está el fuero y el huevo. El fuero y el huevo. Entonces no podemos nunca aceptar que una persona que no ha cometido un delito esté en un centro penitenciario. Aunque el centro penitenciario sea el mejor del mundo. No puede estar en un centro penitenciario. Entonces el carácter penitenciario, yo creo que la impronta penitenciaria era evidente. Y eso es lo que... Contra eso es lo que hay que luchar. Y luego, por supuesto, con las condiciones. Porque hay centros de internamiento que están en condiciones absolutamente pésimas. Claro, a mí personalmente me preguntas, ¿qué prefieres estar? ¿En Archidona o en Algeciras? Ostras, pues a lo mejor te digo en Archidona. Pero es que no quiero que me pongas ante esa tesitura. ¿Me entiendes? A tener que responderte esa pregunta, porque resulta que es que no debería haber personas privadas de libertad por no haber cometido ningún hecho delictivo. Ahí es donde yo voy, que estamos con la fuerza. Eso es. Creo que estamos súper Pasado, entretenidos pero yo creo que ha sido interesantísimo y no hemos pasado, pero yo creo que hemos estado a gusto, ¿verdad? Que bueno, que muchísimas gracias. Creo que la dinámica ha sido de intervención y yo creo que ha sido, todo el mundo creo que estamos contentos de lo que hemos... ¿Qué? Totalmente, de verdad que sí. Pasa que se va haciendo tarde, no podemos estar todo el tiempo y tenemos otro pequeño, o sea, tenemos el final que es también tan importante como esto para nosotros.
José Luis, muchísimas gracias. Nada, a vosotras y a vosotros. Gracias.